Dios bendiga, hermanos, esta mañana. Un privilegio estar en la casa del Señor. Veo caras nuevas, Dios les bendiga, qué bueno tenerlos con nosotros. Es un privilegio tener en nuestro alrededor personas que nos visitan. Esta mañana vamos a tener una hermosa enseñanza. Venga con el corazón dispuesto, con la mente abierta, para poder aprender, y no solo aprender, sino que para practicarlo. El buen resultado que obtengamos de lo que aprendemos es cuando lo practicamos. Es que esta oportunidad vamos a estar hablando en el título Mostrando tu fe en las relaciones. Las relaciones humanas siempre son importantes, son necesarias. Cualquier empresa basa sus expectativas en relaciones humanas. Y es que el éxito que tengamos como iglesia va a ser de nuestras relaciones humanas. Usted dice, yo amo a Dios. Oh, yo a Dios lo amo. Pero al vecino, que ni se me acerque, y al vecino lo trato mal. Y cuando estoy hablando de esto, también esto se puede aplicar en el trabajo, se aplica en la casa, se aplica en la escuela, se aplica de patrón a empleado, se aplica de empleado a patrón, porque es viceversa. La responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos es que nosotros conocemos lo mejor. Diga conmigo, conocemos lo mejor. Y por lo tanto tenemos que actuar mejor. Amén. Es bueno que lo digamos, es bueno que lo repitamos a nosotros, para que podamos sacar provecho de esta clase. Es necesario que comencemos a cambiar, nuestra forma de actuar, que comencemos a ver qué es lo que nos está causando problemas, a detectar qué áreas como iglesia son las que nos están afectando, y si las detectamos, a cambiarlas. ¿Amén? La idea central, si alguien me la lee, por favor, es bien cortita. ¿Cómo dice? No juegues al favoritismo. ¿Alguien me lee la aplicación para la Biblia, por favor? Cuando criticaron a Stephen Smith, que era un comentarista deportivo, por sus comentarios insensibles sobre Sean O'Connor, que era un bateador designado y lanzador con Los Ángeles de la ciudad de Los Ángeles, no puso excusas. En cambio, Smith dijo, fui injusto, punto. Los comentarios de Smith no tuvieron nada que ver con la actuación de O'Connor en el béisbol. Sus comentarios estaban vinculados al hecho de que O'Connor es japonés. Como hombre negro, Smith ha estado al otro lado del racismo y es un crítico abierto del pensamiento y el comportamiento racista. Sin embargo, esta vez él fue la parte ofensiva. Smith dijo que sus palabras eran inexcusables y reconoció que contribuyó al odio continuo contra los asiáticos y contra la comunidad asiático-americana. Smith no está solo. El prejuicio es mucho más común de lo que debiera ser entre aquellos que están de acuerdo en que todos somos criados iguales, ya sea que las distinciones que hacemos sean raciales, socioeconómicas, religiosas o políticas. A menudo tratamos a las personas de manera diferente porque no son iguales a nosotros o no pueden hacer algo por nosotros. Santiago señaló una mejor manera: debemos tratar a todos por igual. Amén. Luego de sentar las bases para practicar la religión verdadera, por cierto, Santiago dice que la religión verdadera, ¿cuál es? ¿Poner la relación con el Señor? No. De acuerdo a Santiago, la religión verdadera es que nosotros nos preocupemos del huérfano y de la viuda. Si queremos decir que tenemos religión, esa sería la religión verdadera. Pero nosotros sabemos que no estamos para practicar religión.
sino que estamos para tener una relación con Dios. Ahora, la religión que dice el apóstol, Santiago aquí, es que la religión verdadera, cuando practicamos algo de esa manera, nosotros tenemos que hacerlo con todos, no con unas personas sí y con otras no. Jesús iba a los ricos, pero también iba a los pobres. Jesús iba al sano como también iba al enfermo. Jesús no hacía distinción de personas, porque él sabía perfectamente que el evangelio que él traía era para el pobre, para el rico, para el que tenía, para el que no tenía, para el pecador, para el muy santo. Amén, era parejo todo, ¿verdad? Quería que sus lectores comprendieran que la vida cristiana no consiste en conformar el comportamiento externo en la práctica religiosa. Para Santiago, la relación del corazón del creyente con Dios proporciona un trampolín para la expresión externa. Escribió sobre la fe porque quería que los lectores mostraran una fe que brotara del corazón. Santiago hace alusión a que una fe sin obras es muerta. Las obras no salvan a nadie, pero sí las obras nos dicen qué clase de cristianos somos. Una persona que diga que es cristiana se va a conocer por sus buenas obras. Son frutos de tener un corazón para Dios. Por eso que Santiago hace mucho énfasis. En parte de la historia, Martín Lutero tuvo como cierto conflicto entre lo que el apóstol Pablo decía, que las obras no son nada, ¿verdad? El apóstol Pablo decía que nadie va a ser salvo por obras, y él miraba un conflicto entre lo que decía Santiago y lo que decía el apóstol Pablo. Pero no hay ningún conflicto, los dos están hablando de cosas completamente diferentes. El apóstol Pablo estaba hablando de la salvación. Nadie va a ser salvo por obras. El apóstol Santiago estaba hablando de que un cristiano tiene que tener obras, porque si no tiene obras la fe es muerta. Si una persona se está muriendo de sed, yo le digo, que Dios te bendiga, se le quitó la sed. Si tiene hambre, yo le voy a decir, voy a orar por ti. ¿Será que quiere una oración? Un sándwich quizá de pollo, lo que sea, ¿verdad? Tenemos que ser realistas. Por esto tenemos que ver, aunque no se trata directamente de esto, de lo que estamos mencionando, pero tenemos que, Santiago quiere que tengamos una fe práctica, una fe que la pongamos por obra, tratando a todos por igual. Si aquí viene una persona rica, gloria a Dios, pero que no sea nuestro enfoque solo él, sino que también sea la persona que venga con ropa no tan agradable. Si viene alcohólico, si viene bajo las drogas. Ese es el punto que Santiago está hablando, de que no hagamos distinción. Si usted tiene ropa bonita, póngasela. Pero no por eso quiere decir de que usted va a venir y mirar por reojo. No se viste como yo me visto. No tiene lo que yo tengo. Qué mal gusto. Y las iglesias muchas veces en eso se transforman. Estamos para vestirnos bonitos, para ponerse sus mejores ropas. Pero no es ese el propósito. Ni tampoco para que no pueda que se sienta mal. La persona que esté en esas condiciones vestida elegantemente, hacerse sentir más que los demás. Por ejemplo, entrando a la lectura, dice Santiago 2, 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sin acepción. Acepción quiere decir no estar discriminando contra nadie. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en el buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí abajo a mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Es dura la palabra, ¿verdad? Yo estoy leyendo. Santiago está haciendo categóricamente diciendo que está mal.
que nosotros como cristianos no tenemos que tener una mentalidad así. Yo le voy a decir parte de lo que a mí me gusta vestirme bien. Me gusta vestirme bien. Pero nunca lo hago para hacer sentir mal a nadie. Yo lo hago porque tengo la ropa y a mí me gusta vestirme bien. Si no, pues cuando me muera otro va a venir a estrenar. Entonces, pero ¿sabe qué? Yo he vivido la discriminación en este país. Porque cuando uno va con no tan bien arreglado en las tiendas, ni siquiera lo atienden. ¿Sí o no? Usted va a algún lugar y primero atienden a las otras personas y después le dicen, ¿usted qué desea? Eso es en el mundo. Y me ha pasado. Cuando trabajaba en plomería, a veces andaba con ropa diferente, ropa de trabajo, todo sucio, y quería comer. Y entraba a un restaurante y me miraban de los pies a la cabeza y no me querían atender. Y traía dinero para pagar. Y qué feo se siente que lo hagan a uno de menos. Y he visto también cuando he ido a las tiendas, voy bien vestido, que voy con mi ropa, tal vez saliendo de la iglesia. Y varias veces me ha pasado que la gente viene a darme queja de alguna cosa, piensa que yo soy el manager o algo del lugar. ¿Sabe qué? El mundo trata y dicen esto, a como lo ven lo tratan. En la iglesia debe ser, no tiene que ser ese estándar. En la iglesia tenemos que estar abiertos para el que venga, se sienta bienvenido, para que no se sienta discriminado, para que esta persona pueda ver que lo que a nosotros nos importa y a Dios le importa es el alma de la gente. Eso es importante. Y que nos lo grabemos. Si es una persona bien vestida, qué bueno. Pero si no viene bien vestida, no se alarme. No se escandalice. Por eso dice que no nos hagamos jueces con malos pensamientos. En resumen dice esto: si nuestra fe ha impregnado nuestras vidas, entonces no tendremos favoritismos basados en la experiencia exterior. El racismo y cualquier otro tipo de discriminación son pecados. Ocurre cuando no tomamos plena posesión de nuestra fe. Debemos aferrarnos a nuestra fe como lo haríamos con las agarraderas del carrito de la montaña rusa. Cuando usted va al carrito de la montaña rusa, ¿verdad? Se agarra como que si es su única tabla de salvación. ¿Alguien de aquí ha ido a la montaña rusa? ¿Verdad que la gente está agarrada hasta con uñas y dientes para no caerse? Es lo que está diciendo aquí el comentario, que nos vamos a aferrar a nuestra fe para que nosotros podamos llegar a nuestro destino. Vivir sin favoritismos requiere que mantengamos nuestra fe mientras seguimos mirando a Dios y confiando en Él. Mientras llegamos a Dios, tenemos que seguir viendo a nuestros hermanos que son imperfectos, porque nosotros somos imperfectos. Amén. Nosotros somos imperfectos. Tal vez nosotros no consideremos que ya estamos, pero en alguna forma nos falta todavía. De lo que estaba hablando es importante, ¿verdad? Pero sabemos de que eso estamos hablando del mundo. El mundo. Pero aquí dentro de la iglesia, No. okay, pero también aquí dentro de la iglesia ha pasado de que viene alguien con ropa no adecuada y hacemos una discriminación. Le digo hacemos porque me encuentro entre toda la iglesia. Y lo digo así sin miedo a nada, que aquí también se ha hecho eso. Porque una vez entró una mujer, no estaba muy bien vestida y no estaba en su sentido bien. Andaba medio tomada o no sé, con droga, no sé. Pero se supone que nosotros somos un hospital de enfermos. Hicimos algo. Unos se corrieron para la esquina, otros se corrieron para acá y la dejamos nada más ahí en una banca. Dígame cómo nos miramos en ese momento como iglesia. Si decimos de que nosotros queremos practicar lo de Santiago, de que está diciendo, sin obras, nuestra fe es muerta. Precisamente por eso es el estudio. Y lo que dije desde un principio es de que ojalá que lo que aprendamos lo pongamos por obra.
Porque de nada sirve y es frustrante cuando uno está en el altar predicando y predicando y predicando y la gente haciendo lo mismo. Ayer en la conferencia estaba diciendo el conferencista que muchas veces cuando uno está en el altar, hay veces que la gente se ofende cuando uno le dice la verdad, pero la verdad nos va a hacer libres. No pretendamos que nos estén diciendo estamos bien cuando las cosas están mal. Cuando hay una mala práctica, es bueno que alguien nos diga está mal lo que estamos haciendo. Necesitamos corregir esto porque cuando vengan otras personas, estas personas van a ver que hay una iglesia sana, una iglesia equilibrada, una iglesia sin prejuicios, una iglesia que está para aceptar al pecador como el que ya está restaurado. Porque este es un hospital para el alma. No podemos pretender que solo gente perfecta venga. Aquí hay gente imperfecta. Esta iglesia está llena de gente mentirosa, de gente egoísta, de gente, usted póngale el nombre. Perdonados por Dios. Amén. Hacemos la aclaración. Perdonados por Dios. La palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto quiere decir que ya no tenemos que ser las mismas personas. Cuando la persona venga y que se sienta no discriminada, que sienta que este es un lugar donde hay espacio para crecer, un espacio donde me aceptan como soy, pero hay espacio también para mejorar. Si no le doy la oportunidad que nos conozca como cristianos, lo que se va a llevar es un mal prejuicio. Es que ahí solo quiere gente perfecta ya. Pues ninguno va a venir. Y como iglesia necesitamos tener atractivo para las personas, predicando y viviendo un evangelio práctico. Al abrir el mandato directo, sea sin acepción de personas, Santiago se opuso firmemente al prejuicio. Resulta difícil traducir la palabra en griego de manera correcta al español. La palabra sin acepción literalmente significa levantar la cara. ¿Verdad? Como, yo no soy igual que este. Y eso me acuerda de la oración del fariseo con el publicano, ¿verdad? Los dos estaban frente para traer su ofrenda. Pero ¿cuál era la actitud del publicano? Señor, te agradezco que no soy como este. Levantar la cara, Señor, te doy gracias que yo no soy como este. La actitud del publicano, fue con el fariseo decía, la actitud del publicano decía, Señor, ten misericordia de mí. Dice la actitud completamente diferente. El fariseo se justificaba ante Dios. El publicano reconocía su actitud que le faltaba delante de Dios. Y dice Jesús mismo, ¿quién salió justificado? El publicano. Y no el fariseo. Aquí no podemos detener mucho, pero no quiero detener en esta porción. No tenemos que tener parcialidad nosotros en el trato de las personas basándonos en su apariencia externa. Nosotros no sabemos por qué situación está pasando la gente y muchas veces nosotros vemos a la gente indigente, profesionales, especialistas, personas que en un tiempo fueron padres de familia, tenían empresas, tenían de todo, y ustedes los miran en las calles. ¿Qué tal si como cristianos nosotros podemos restaurar personas como estas y que vengan a ser restaurados en el nombre de Jesús y que pueda la iglesia tener llena de gente restaurada y que pueda decir, en esta iglesia Dios me restauró? Y usted puede tener gente profesional, gente que pueda ser de gran beneficio para el reino de los cielos. Tenemos que tener esa mentalidad de no hacer acepción de personas, no tener favoritismo. Todo en el cuerpo de Cristo tenemos una posición igual ante el Señor. Que Santiago tuviera que llamar a los lectores a rendir cuentas sobre el asunto de mostrar favoritismo, señaló una grave violación de la fe y hasta ponía en duda su viabilidad. En el versículo 2, para reforzar el mandato, Santiago esbozó un caso de favoritismo injusto
durante una reunión cristiana, comparar el trato de un individuo rico con el trato de una persona pobre. El hombre rico tenía todas las señales de lujo. Usted en el momento que mira a una persona con anillo, con joyas y todo, dice, este hombre tiene dinero. Que vaya a Guatemala y regresa. ¿Verdad? Porque la gente mira las joyas, mira buenos relojes, mira buenos lentes. Se los quitan. Allá es mejor quitárselo. Aquí no, aquí la gente anda con grandes joyas que hasta de boca se van con las grandes joyas, las grandes cadenas que traen. Pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar de esa pantalla nada más. Ahora, el hombre pobre no tenía joyas y venía con un vestido andrajoso. Es probable que la mayoría de los miembros de la iglesia pertenecieran a una clase más pobre. Irónicamente, Santiago vio que la comunidad de creyentes trataba a los suyos con desprecio, mientras mostraba la gran diferencia hacia alguien que probablemente los oprimía. La ropa podía indicar el género. Mire, es interesante. ¿Por qué tenemos ese concepto? ¿Por qué tenemos esa actitud de por qué al rico lo tratamos mejor? En un pueblo, ¿quiénes son los que más oprimen al pobre? Los ricos. ¿Y quiénes son los que se llevan la pleitesía, los que se llevan la honra y todo? Los ricos. El mismo pobre está haciendo a su gente más pobre y exaltando al rico. Es lógico. Es ilógico que nosotros tengamos una mentalidad que estemos haciendo sentir al rico mejor y al pobre más despreciado. Nosotros tenemos que tener un equilibrio y un balance en nuestra forma de actuar. No podemos estar en favoritismo con nadie. Si alguien tiene dinero, gloria a Dios, que lo disfrute, porque trabaja, porque le cuesta. Qué bueno, no tengamos envidia, pero tampoco para que menospreciemos a quien no tiene. ¿Verdad? Así que esto es para pensar. En el versículo 3, Santiago continúa describiendo cómo la iglesia respondió a ambos hombres. La frase miráis con agrado indica tal vez envidia, y Santiago solo la utilizó en la respuesta al hombre rico. Honraron al hombre rico porque representaba su atuendo. Le extendieron la oferta de un buen lugar para sentarse, mientras le decían al hombre pobre, estate tú ahí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. En lugar del asiento de honor, al hombre pobre se le asignó un lugar de deshonor. Esta ilustración nos habla tan fuerte como cuando Santiago la escribió. Todavía nosotros tenemos dificultad en saber cómo acomodar a alguien bien vestido. Imagínense que entrara alguien rico aquí a la iglesia y que usted le diga a alguien, ¿sabe qué? Póngase de pie porque vamos a sentar a Fulano acá. Algo así, ¿verdad? Pastor, oyendo esta historia me recuerda a mí y me pongo a pensar que a veces hay católicos que actúan mejor que uno como cristiano. No vamos a ver la señora esta Teresa de Calcuta, la madre de esa mujer, cuántas obras hizo, cómo dio a aquellas personas sin ningún asco a nada, como todo lo que hizo, la historia de ella, uno se queda mirando y dice, así tenemos que ser nosotros, como dice el verdadero cristiano. Es gente que ha entendido la Biblia. En Proverbios 11:21 dice, sé que el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia a los pobres, es bienaventurado. Bienaventurado. Imagínense, 3 veces dichoso. En el versículo 4, Santiago descubre la falsa confianza de los oyentes haciendo 2 preguntas acusadoras. La primera, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos? El verbo usado tiene 2 significados que tendrían sentido en este contexto. Hacer distinciones o diferencias. Estos en realidad habría mostrado una actitud dividida o vacilante hacia Dios. En segundo lugar, Santiago los acusó de convertirse en jueces con malos pensamientos más tarde. Más tarde, Santiago condenó a los cristianos críticos de los demás creyentes cuando actuaban como jueces. Ahora, yo le pongo eso para que usted medite. ¿Qué tal si Jesús se nos presentara en esta congregación con ropa andrajosa?
La pregunta está. Si lo reconoceríamos, le rendiríamos pleitesía, y si no, le hiciéramos un lado. Ok, pero viene con ropa andrajosa, viene de incógnito. Pues habría que recibirlo como si viniera con los más altos lujos. ¿Se da cuenta? Es muy posible que esta semana Jesús se le presentó a usted de esa manera. Y usted no lo trató como debiera tratarlo. Esta palabra está fuerte. Es una píldora muy difícil de tragar. Pero ¿cuál fue nuestra actitud? ¿Le pusimos atención o lo ignoramos? Entonces, hermano y hermana, estemos pensando en eso cada vez que abramos las puertas del templo, porque no sabemos si Jesús nos va a enviar una persona en representación de Él, en esa actitud. ¿Cuál va a ser nuestra forma de recibirlo? A los discípulos se les dijo: tuve hambre y me diste de comer, me viste desnudo y me vestiste, me fuiste a visitar a la cárcel. Y los discípulos le dijeron: Señor, ¿y cuánto te hicimos eso? ¿Y qué es lo que dice? Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, ¿qué dice? A mí lo hiciste. Tremenda palabra, ¿verdad? Para que meditemos y que nos demos cuenta que Jesús todavía nos está desafiando en nuestro caminar cristiano a que seamos personas sin prejuicios, que seamos personas abiertas a recibir a la gente como está. ¿Sabe qué? Por eso mucha gente no viene a las iglesias, porque piensa que aquí se les va a criticar porque cómo viene, porque viene con un arete en la nariz, porque viene con el pelo morado, porque viene con tatuajes. Usted póngale, usted se va a dar cuenta. Pero dice la palabra del Señor que Dios conoce nuestro corazón. Dios ve nuestro corazón. Posible que mucha gente que esté tatuada, mucha gente que venga con aretes, tiene un corazón más noble para recibir al Señor que mucha gente con la nariz levantada. Yo pienso que así como el Señor nos recibió a nosotros, así tenemos que recibir a los demás. Esa es la actitud que debemos tener. Cuando usted o cuando yo venimos a los caminos del Señor, veníamos peor. Lo que pasa es que se nos ha olvidado. Pero tenemos que tener aceptación por los demás. No quiero entretener y no terminamos de hablar. Dice la palabra en Santiago 2, 5 al 7: hermanos míos, oíd, ¿no he elegido Dios a los pobres de este mundo, más que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos del buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Lo que estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? No son los ricos los que generalmente tratan mal al pobre. No son los que generalmente toman ventaja. ¿Por qué tenemos entonces nosotros que tener preferencia por ellos cuando realmente el pobre es el que más necesita de nuestra misericordia, así como Dios nos ha visto con ojos de misericordia? Tengamos compasión de la gente. Tengamos compasión cuando la gente venga con necesidad. Y yo le oro al Señor que cuando esta iglesia tenga suficiente membresía, nosotros tengamos un banco de comida, nosotros podamos hacer obra para la gente de la comunidad, que la gente pueda ver que la iglesia está haciendo algo, que no estamos solo en las cuatro paredes, sino que estamos invadiendo. Ayúdenme a soñar que lo podamos hacer. Ayúdenme a soñar que también esto lo llevemos a Tijuana, a un lugar donde sea pobre, donde haya necesidad misionera. Estamos para servir a los hermanos, estamos para servir al prójimo, pero no lo podemos hacer dándole prioridad a los ricos y haciéndole menos al pobre. Cuando discriminamos a las personas, estamos haciendo juicios que no tenemos autoridad para hacer. Al descartar a algunos para favorecer a otros, también estamos descartando a Dios, su visión de ellos y cómo Él es capaz de obrar por medio de ellos. Esto es lo que la
gente estaba haciendo en el ejemplo de Santiago. Santiago, al igual que Jesús, estaba viendo. Jesús iba donde iba y él miraba lo que estaba la gente haciendo. Santiago también está hablando de algo que me imagino que era muy común en su entorno. Él está diciendo, esto es lo que están haciendo, no está correcto. Pero, ¿qué gran diferencia hay entre la iglesia a la que le estaba hablando Santiago y la iglesia del 2021? ¿Será que ahora ya es diferente? Todavía se viven esos patrones. Y por eso la palabra es efectiva, fue efectiva ayer, es efectiva hoy y será efectiva en el futuro. Porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Santiago pasó una fase de interrogatorio mientras lanzaba una serie de preguntas destinadas a hacer que los lectores retorcieran sobre su favoritismo abierto hacia los ricos, mientras descartaban a los pobres. Santiago tenía la intención de que los lectores prestaran atención a lo que él decía, que asimilaran el significado de sus palabras y tomaran medidas. La primera pregunta de Santiago: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Saben que muchas veces nos equivocamos nosotros y pensamos, y esto, acuérdense, el evangelio es para todos, para el rico y para el pobre, porque eso así es. Pero si nos damos cuenta, la mayoría de la gente que tiene más aprecio, no estoy generalizando, por la palabra, es la gente pobre. Yo conocí a unos misioneros en Suecia, y parte de lo que es Europa, ellos estuvieron ministrando allá en esos lugares. Pero esos lugares tienen un sistema de welfare completamente diferente al de Estados Unidos. Y esa gente prácticamente, el gobierno les da todo. Entonces tienen una situación económica holgada. Y me dice, Jonathan, es bien difícil predicar en un lugar donde la gente no tiene necesidad. ¿Por qué le van a orar a Dios cuando ya tienen lo que necesitan? Pero vamos a un lugar donde hay pobreza. ¿A quién se le va a pedir? ¿Al gobierno? Si el gobierno ni siquiera para ellos tiene, todo lo que tienen se lo agarran. Y el pobre no recibe ninguna ayuda, ningún beneficio. ¿Qué es lo que hacen entonces? Creerle a Dios que van a proveer para él, para su familia. Por eso el evangelio. Pero no es que el evangelio solo sea para el pobre. El evangelio es para todos. Para el rico. Abraham era rico. Job era rico. Lot era rico. Era gente que tenía dinero. Pero, ¿por qué nosotros vamos a tratar de favoritismo también? Vamos a estar haciendo el problema que continúe. No discriminemos contra el pobre. Una división desafortunada del versículo de la Biblia separa la primera parte del versículo 6 y la pregunta en el versículo 5. Técnicamente debe ser unido para mostrar el contraste entre Dios, eligiendo a los pobres mientras que la comunidad mesiánica favorecía a los ricos. Santiago dejó en claro su propósito. Dios escogió a los pobres, mientras que la iglesia los había desacreditado públicamente, maltratándolos y favoreciendo a los ricos. La palabra desacreditar sugería que la gente de la iglesia insultaba y avergonzaba a los pobres. O sea, se da cuenta que el problema no era nada más que, sino que los hacía de menos, los insultaba y los trataba mal. La iglesia. Pero al rico le decía que pasara adelante, que se sentara en los mejores lugares. Tenía razón Santiago por estar de esta manera diciéndole, no son ellos los que los oprimen, no son ellos los que los llevan a los tribunales. Eso es como que me estén dando palizas y todavía lamiendo la mano del que me está dando la paliza. Tal vez en este tiempo nosotros no estamos viviendo esta parte, y al igual como el apóstol Santiago lo estaba viviendo. Pero todavía existe. Santiago detalló 3 cargos contra los ricos. La construcción gramatical de las preguntas anticipaba la respuesta afirmativa. La primera, una acusación. La opresión proviene de una palabra que significa presionar algo hacia abajo o gobernar. La única vez
que en el Nuevo Testamento aparece este verbo es en Hechos 10:38, donde Lucas lo usó para escribir la opresión de Satanás sobre el pueblo de Jesús. Al usar el verbo en las acciones de ricos, Santiago dio a entender que habían dominado los pobres física, económica, social y legalmente. Los pobres de la iglesia que habían esperado una mayor riqueza y respeto cayeron en la trampa de los ricos al atenderlos. Yo vi una película donde había un hombre rico en un pueblo de esos del oeste. Y iba y le decían, yo te voy a comprar tu casa. Le decían, no lo quiero vender. Hacían hasta lo imposible hasta que la persona iba a vendía. Todavía se dan esos casos. Pero imagínense que viendo la película, y esta persona iba a la iglesia. Y en la iglesia lo trataban bien porque era rico del pueblo. Pero lo que estaba haciendo con el pobre quedó ignorado. O sea, ahorita se me viene esto, porque esta película no hace mucho la vi. Hasta que una persona que dijo, yo no quiero vender, y se lo puso y fue tremendo. Pero todavía existe. Pero traigámoslo a la iglesia, porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Que el mundo lo esté haciendo, lo va a seguir haciendo. ¿No está bien? Claro que no está bien, pero lo van a seguir haciendo. El problema es que también nosotros en la iglesia lo estemos haciendo. Porque aquí tenemos que ser diferentes. Porque aquí tenemos que tener otra mentalidad. Nadie se va a sentir mal porque lo traten bien. Y si no es masoquista. Si haciendo sentirlo bien, tratando bien, ya no quiere, ¿qué podemos hacer? Pero nosotros hemos cumplido nuestra responsabilidad con Dios de tratar bien a las personas. Por cierto, dígale que está a su lado, me alegro de verte. Qué bueno que viniste. Así que, entrando ya al capítulo 2, versículo 8 al 13, dice a Santiago, si en verdad cumplir la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Una pregunta, ¿por qué la misericordia es tan importante en la forma en que vivimos nuestra fe? No se montó ninguno por uno. Porque la misericordia fue dada para nosotros por gracia, así mismo la tenemos que dar por gracia. Amén. ¿Alguien más? Como cristianos debemos de mostrar que somos diferentes. Claro. ¿Alguien más? Yo pienso que la vivimos cuando estamos obedeciendo más. Porque ¿sabe qué? La misericordia es recibir algo que no merecemos. Eso es la misericordia. No la merecemos. Sin embargo, Dios nos la da porque Él es Dios y porque Él es un Dios misericordioso. Y hay gente que le tenemos que dar misericordia no porque se la merezca. Esa persona que a usted lo trató mal, esa persona que fue injusta, mírala con misericordia. Por decir, tengo misericordia a esta persona porque no conoce el Dios que yo conozco. Hay mucho que poder comentar de eso, ¿verdad? Pero Santiago no criticó a los creyentes, que los creyentes trataran bien a los ricos, pero no quería que trataran a los ricos de manera diferente. Debemos tratar a todos por igual, a los ricos y a los pobres, y eso significa amarlos a todos.
Mostrar favoritismo hacia una persona da como resultado denigrar a otra. Nos convertimos en pecadores, somos infractores de la ley. El propósito del argumento de Santiago no era para condenarnos, sino para llamarnos al arrepentimiento. Seremos juzgados porque como tratamos a los demás, también nos van a tratar a nosotros. Debemos tratar a todos con amabilidad, amor y honor. No debemos desterrar a nadie a un lugar de deshonra. Muchas veces estos versículos que estamos leyendo nos llevan ramificados a diferentes aspectos. Hay veces que la gente se siente discriminada, hay gente que se siente que la están dejando a un lado, y sencillamente es porque cómo actuamos, ¿verdad? Y si queremos que la gente se sienta ser parte, tenemos que actuar integrando a esas mismas personas. Como dice el comentario, no es para que digamos, por eso los ricos no se salvan. Y hay quienes hasta agarran ese verso que ni siquiera le entienden qué está hablando, donde dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. No sé si usted lo ha escuchado, que hay gente que comenta y no sabe ni qué es. Dice, ¿se imagina agarrar a un rico y querer meterlo en el ojo de una aguja? Y eso es así como lo entienden y así lo están poniendo. Dice, imagínense que un camello pasarlo por el ojo de una aguja. Eso es imposible, nunca va a pasar. Ni el pelo del camello va a pasar por ahí. Lo que está diciendo, y este es el concepto, que en el tiempo de las ciudades que estaban fortificadas, había una hora donde ya la puerta principal se cerraba. Nada más quedaba una puerta pequeña, a baja altura, donde para poder entrar tenía que entrar arrodillado. El del camello tenía, el rico con su camello podía entrar, pero el camello tenía que ir arrodillado, entrar a la ciudad. Lo que estaba indicando al estar arrodillado significaba humillación, de humillarse. Es más fácil que un camello se arrodille para entrar por el ojo de una aguja, que así le llamaban a esa puerta. Entienda el concepto. Es más fácil porque un rico cuesta que se humille. Ese es el punto. Pero los ricos también entran al reino de los cielos. El evangelio es para los ricos. El apóstol Pablo no era ningún pobre, era rico. Bernabé era rico. José de Arimatea era rico. O sea, no estamos discriminando en decir que el rico no va a entrar al cielo. Estamos hablando de que nosotros no podemos hacer distinción entre uno y el otro. A todos nos mira Dios por igual. Al alto, al bajito, al gordito, al flaquito, todos. Y eso es lo bueno de nuestro Señor, no discrimina. Y tenemos que ser como Dios, que no discrimina. Y podamos ver esta iglesia llena de gente diferente. Y que podamos entrar a la presencia del Señor juntos. Para terminar, las relaciones que tenemos que tener, y nos dice, relaciónate, saluda a los que no conoces en tu grupo y congregación, sonríe, haz contacto visual, pregúntale sus nombres, practica la regla de 5 minutos, cada 5 minutos antes y después de una reunión de la iglesia. Busca a personas que no conoces muy bien y pasa unos 5 minutos charlando con ellos. Invita, es probable que tengas amigos y conocidos que no encajen en tu grupo o iglesia. No des por sentado que no encajarán. Invítalos a venir contigo. Muéstrales el amor de Cristo. Ayuda a construir puentes. Otro punto, ayuda a poner fin a la pobreza de alguien. Busca cómo ayudar a alguien necesitado. No puedes terminar con la pobreza, pero puedes ayudar a alguien necesitado y hacer algo importante por esa persona. En conclusión, lee o repite el párrafo final de la página 28 que tienen ustedes. Por alguna razón, nos hizo a todos diferentes. Si aprendemos a ver la belleza del diseño y el plan de Dios para cada individuo, los trataremos sin prejuicios.
cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros somos diferentes y gloria a Dios por eso. Qué bueno que yo no me parezco a nadie, porque hubiera problema. Imagínense que un ratero se pareciera a mí, ¿verdad? También me pararan a mí. Mientras les digo si son peras o son manzanas, me tuvieran en el botiquín. Qué bueno que no nos parecemos, que no somos iguales, porque Dios con nuestras diferencias nos va a usar. A usted y a mí Dios nos va a usar para que esta iglesia sea un lugar de refugio para todos, para que la gente venga y se sienta aceptada, para que la gente venga y diga yo quiero pertenecer a este grupo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hermano, si ponemos esto por obra, créanme que vamos a tener un atractivo que una mega iglesia no la tiene, porque una mega iglesia no sabe ni quién llegó ni quién llegó. ¿Quién llegó ni quién faltó? Pero en esta iglesia somos pocos. Sabemos quién faltó. Sabemos quién no vino hoy. Sabemos quién está enfermo. Sabemos por quién tenemos que orar. Nos conocemos bien. Ojalá que no se convierta como ese dicho que dice pueblo chico, infierno grande. Las iglesias chiquitas tienen que aprender y tenemos que aprender a que tenemos que amarnos. Si entre los pocos que habemos no nos tratamos bien, imagínense lo que podemos estar esperando. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Santiago nos da una buena lección, una buena enseñanza. Y esta mañana, ¿por qué me llena su cabeza? Y dígale, Señor, como dijo Francisco de Asís, hazme instrumento de tu paz. Y dígale, Señor, que la gente que venga se sienta bien recibida. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana. Esta palabra, Señor, ha caído en buenos corazones y van a dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno. Señor, ayúdanos a cumplir tu palabra. Ayúdanos a hacer extensión de tus brazos, tus manos, tus ojos, tus pies. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.